¡Boom! Míralo. Llegó el momento de hacerle una dura prueba a este iPhone 12 Pro Max. Fíjate que está en pleno funcionamiento, está nítido. Mira el speaker que se oye bien. Mira. Mira. Por segundo. Y vamos a ver audio bien. Vamos a ver de qué está hecho. Mira. Después que yo lo instale. Audio bien. Cámaras bien. También, por si acaso. Mira, cámaras bien. Mira la cámara como se ve perfectamente. Y mira, la prueba consiste en esto. Mira. Esto está lleno de agua. Mira. ¡Bum! Míralo ahí. Ahí está. ¿Qué voy a hacer en esta prueba? Voy a dejarlo por 30 minutos. Recuerda que este dispositivo viene con certificación IP68. Puedes sumergirlo debajo del agua 1.5 metros durante 30 minutos. O no, me parece que este ya puede sumergirlo 2 metros durante 30 minutos. Yo lo que voy a hacer es que lo voy a dejar aquí por más de 30 minutos. Es más, mira, voy a hacer un 2x1. Mira el Apple Watch también, mira. 2x1, se fue el Apple Watch también. Aquí tengo el cronómetro. Vamos arriba, vamos a ver si esta certificación a prueba de agua va bien en este nuevo iPhone 12 Pro Max. Déjame poner el cronómetro y lo iniciamos. Mírenlo aquí. Ahí está el cronómetro, chicos. No lo pierdan de vista porque este nuevo iPhone 12 Pro Max va a estar debajo del agua por más de 30 minutos. ¿Cuántos minutos lo dejo? 40, 50, 60 minutos. Bueno, ay. Así que quédate en este video porque garantizado va a estar debajo del agua durante 30 minutos. A los que están viendo este video, recuerden, no recomiendo a nadie que hagan esta prueba en casa porque su dispositivo puede dañarse. A pesar de que Apple le puso certificación a este iPhone 12 Pro Max, yo no recomiendo a nadie que haga este tipo de prueba en casa porque su dispositivo podría dañarse. Así que mucho ojo. Si tú decides hacerlo, pues eso está bajo tu responsabilidad. Decidí hacer esta prueba de esta manera porque debido a la situación que tenemos con el COVID-19 y que las piscinas están cerradas y que no hay donde uno ir, pues entonces decidí hacer esta prueba casera. Creo que con más de 30 minutos debajo del agua, con esto ya voy a mostrarte de que esta certificación IP68 está buena, de que Apple hizo un buen trabajo en este nuevo iPhone. Así que en un momento voy a poner el video en cámara rápida porque imagínate, sería un video demasiado largo. Pero antes de ir a la cámara rápida, quiero decirte, por si eres nuevo en el canal, hay mucha gente nueva aquí en el canal, quiero decirte que en este canal estamos acostumbrados a hacer este tipo de prueba. No es nuevo, ya se lo hice al iPhone 11 Pro Max, se lo hice al iPhone X, se lo hice al iPhone 7 Plus, al iPhone 8 Plus, se lo hice al Galaxy A71, se lo hice al Galaxy A70, se lo hice al Galaxy A50, al Galaxy A51. Es decir, yo he hecho dura prueba de agua hasta dispositivos que no cuentan con certificación a prueba de agua. Y la mayoría o algunos de esos gama media que yo le hice prueba de agua que no tienen certificación a prueba de agua, sin embargo pasaron esa prueba de agua. Digo esto en este video por si eres nuevo, no vayas a pensar que esto lo estamos haciendo de hobby. No, este canal estamos acostumbrados a hacer este tipo de pruebas, pero no recomendamos a nadie que intenten esto en casa. Así que dicho esto, aclarado esto, pues vamos con la cámara rápida y vengo dentro de un rato para ver cómo va esta dura prueba en este iPhone 12 Pro Max. Vamos con la cámara rápida. Vamos ya. Tiempo
reglamentario por parte de Apple es 30 minutos debajo del agua. Yo quiero ver si está bueno, por si se daña después de la prueba, no para Apple, como yo quiero dejarlo un tiempo más. Así que déjame ver si está bueno rápidamente. Es más, lo voy a chequear sin sacarlo. A ver si la cámara... Espérate, que acaba de hacerse un desastre de agua aquí. Ay, mi madre. No, voy a tener que sacarlo porque solamente le voy a dar un vistazo rápido y... A ver. Sí, está bueno. Míralo aquí. Teléfono está bueno. Está bueno. Míralo allá también. Está bueno. Está bueno. Bien, voy a seguir. Voy a dejarlo un rato más. Hasta este momento, chicos... Hasta este momento, la certificación de Apple de dejarlo 30 minutos debajo del agua acaba de pasar de manera satisfactoria. Ustedes vieron donde el teléfono está bueno. Yo lo voy a dejar un rato más. Bueno, más de 40 minutos debajo del agua para este iPhone 12 Pro Max y para este Apple Watch Series 6. Voy a sacarlo, voy a entrar en materia de una vez. Aquí tengo una toalla preparada. ¡Ay, mi dinero! A ver. Miren, está completamente sumergido. Tanto el reloj como este nuevo iPhone 12. Más de 40 minutos. Míralo aquí. Creo que esta vez sí me pasé de la raya. Míralo ahí. iPhone 12 y Apple Watch Series 6. Vamos arriba. Voy a sacarlo. El iPhone. Mira el agua. Míralo. No lo pierda de vista. El iPhone. Paquete. Aquí secadito. Y ahora voy con el reloj. Mira. Ay, wow. Y se está botando un montón de agua aquí. No pasa nada. Voy a poner el reloj aquí también. Y chicos, disculpen, déjenme que acabo de hacer un desastre. Ahí está, déjame sacar esta agua. Bueno, no me imaginé de que esto estaba muy lleno. A cuenta de 3, 1, con magia. Abracadabra, pata de cabra. ¡Pum! Y el reloj está perfecto. Fíjate cómo está perfectamente el reloj. Míralo ahí. Déjame desbloquearlo. Lo voy a desbloquear. Así que si decides comprarte un reloj de esto de Apple, pues sabes que estás comprando un producto de calidad. Porque mira dónde está el reloj trabajando al 100%. Mira. Me lo voy a colocar. Chan. Más de 40 minutos. Recuerda, si después de esta prueba, tanto el iPhone 12 Pro Max como este reloj de Apple, si se dañan después de la prueba, porque mira, ahora mismo el reloj está bien, está marcando todo bien, mira, todo está perfecto. Siri. No sé cómo responder a eso. Ahí está. Siri, ¿cómo estás? Me da gusto estar aquí. Bueno, el speaker se siente un poquito... que suena con un poco de distorsión, pero tú sabes que eso después de un rato se arregla. Es normal, cada vez que yo hago una prueba de agua, casi siempre pasa esto. Así que en esta primera dura prueba, el reloj acaba de pasar con puntuación 10 de 10. Si surge cualquier situación, pues yo dejo un comentario aquí en la caja de comentarios diciendo qué pasó. Pero hasta este momento está perfecto, míralo aquí. Ahora voy con el plato fuerte. Voy con el iPhone 12 Pro Max. Vamos allá. Vamos a secarlo. Wow. Y la toalla está súper mojada porque se me hizo un lío de agua aquí. Pero no pasa nada. Esto es para ustedes, para que ustedes vean de qué está hecho y nosotros ver si esta certificación de Apple está buena, por si el teléfono por accidente se te cae. Y míralo ahí. ¡Pum! Este nuevo iPhone 12 Pro Max acaba de pasar esta dura prueba con 10 de 10. Lo sumergimos debajo del agua por más de 40 minutos y fíjate cómo está trabajando al 100%. Pero voy a hacer lo siguiente. A ver, a sacar el agua de la bocina.
Mira, está llena la bocina. Ay, mi madre. Va a sacarle el agua de aquí. De aquí, vamos a ver. Ahí está. Está saliendo más. No sé si la cámara logra enfocar, pero mira. Ahí está, vamos. Ahí está, muy bien. Muy bien. Necesitaba otra toalla porque esto se ensució. Ahora voy a ver las cámaras. Porque cuando yo hice la prueba de agua con el iPhone X, la cámara frontal se me dañó. De eso hace varios años atrás. Yo hice una dura prueba con el iPhone X y la cámara frontal se dañó. Sin embargo, mira, esta cámara está nítida. Me voy a tirar esta selfie. Mira. ¡Woohoo! Perfecta cámara frontal. Mira, 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 mira. Se ve en perfecto. Mira, mira. Si hago zoom, también voy a verificar de que no tenga ninguna gotita de agua. No, está perfecto. Ahora voy con la cámara trasera. Cámara trasera. Un sensor. Otro sensor. Jordan, no te vayas, ven. Otro sensor. Otro sensor. Bueno, perfecto, mira. Tanto la cámara frontal como la cámara de atrás están trabajando perfectamente bien. También sonido. Déjame mostrarte el sonido para ya dar por sentado de que esto esté bien. A ver. Ahí está. Bueno, ahí está. Oye. Así que vamos con el unboxing a ver de qué está hecho. Se oye distorsionado, oye. Ya que cuesta un montón de dinero. Es que está lleno, mira, todavía está saliendo agua por todas partes. Mira. Vamos a ver, así es y wow, mi madre. El sello por si no llena mis expectativas, lo voy a regresar y bueno, ahí está. Wow, completamente. Bueno, están sonando. Las dos bocinas están sonando. Está sonando la de aquí abajo y está sonando la de aquí arriba. La única situación es que está sonando con distorsión. Se escucha con un ronquido. Pero después de un rato es muy probable que se le quite. Si no se le quita y las bocinas se dañan, pues yo voy a dejar un comentario destacado en este video diciendo que las bocinas se dañaron. Si tú vas a la caja de comentarios y no ves que yo puse un comentario destacado, pues te pido que me dejes un comentario y le des un like a este video si te gustó esta durísima prueba que acabo de realizarle a este iPhone 12 Pro Max. Pasó con 10 de 10. Repito, no recomiendo a nadie que intenten esta prueba en casa. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para que sigas viendo videos como este. Y te veo en la próxima entrega. Bye bye. Hasta la próxima. ¡Woohoo! Apágalo, papi.